Hola, este es el primer vídeo de un proyecto al que llevaba dándole vueltas pues bastante tiempo. No he encontrado el momento de empezar, pero bueno, un detalle que comentaré en unos pocos minutos me animó a empezar con este vídeo. No prometo ninguna periodicidad, iré sacando vídeos cuando buenamente pueda. ¿Y cuál es la idea de este canal? Pues lo que quiero es revisar temas básicos de las matemáticas. Hay muchos y buenos canales de matemáticas hablando de cosas muy variadas, pero creo y echo de menos, o por lo menos no conozco, algún lugar donde se traten aspectos básicos, aspectos realmente, por ejemplo, este va a tratar de cómo se empieza a tratar la multiplicación. Es decir, cosas realmente básicas del aprendizaje matemático que creo que si no funcionan, pues nada va a funcionar después. Entonces, vamos a ver un poco por dónde el ejemplo y creo que esto va a dejar un poco más claro el tipo de cosas de las que quiero hablar aquí. Una compañera asociada del departamento, profesora de secundaria, me comentaba hace unas semanas que había propuesto en su aula de primero esa actividad que veis ahí, ¿no? Expresar en forma de multiplicación eh, esa cantidad que tenemos ahí con tres fichas del -1, que es una actividad que creo que está bastante bien para introducir la aritmética a la multiplicación de números enteros. Y entonces se sorprendió cuando vio que en sus alumnos pues nadie sabía hacer esa actividad de entrada, y cuando ya trataron de qué significaba la multiplicación, ya el tema empezó a arreglarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, pues creo que lo que estaba pasando es que no estaba claro para sus alumnos, y creo que le pasa a muchos alumnos, que cuál es el significado de la multiplicación. Vamos a irnos a segundo de primaria, donde tenemos esa configuración de puntos, y bueno, está claro que tenemos 4 más 4 más 4, es decir, 12 puntos como suma repetida. La pregunta es, ¿cómo escribimos eso en forma de multiplicación? Podemos escribir 4 aspa 3 o 3 aspa 4, voy a decir aspa por lo que veremos ahora. En el primer caso, cuando decimos 4 por 3, el por 3 es una abreviatura de 4 multiplicado por 3. Y si decimos 4 multiplicado por 3, como en el caso A, pues estamos diciendo que tomamos el 4 y lo repetimos 3 veces. Sin embargo, también podemos interpretar el aspa de la multiplicación como 3 veces 4, como veces o grupos de. Y entonces ahí en la figura tenemos 3 grupos de 4 o 3 veces 4. Las dos interpretaciones son correctas. Es un convenio simplemente para ver qué significa el aspa. Además, las dos son necesarias. Este vídeo básicamente pretende explicar por qué son necesarias y ventajas e inconvenientes de cada una. La pregunta importante desde el punto de vista didáctico es cuál es más adecuada para iniciar el estudio, las ventajas e inconvenientes de cada una. Y por supuesto lo más importante es ser consciente de que hay estas dos alternativas y ser coherente. Si utilizamos una de ellas, tiene ciertas consecuencias y hay que ser coherente con esas consecuencias. Entonces, yo creo que ya va a quedar claro desde el principio, ya me descubro diciendo que creo que apostar por veces o grupos de tiene varias alternativas para introducir la multiplicación. Varias ventajas, quiero decir, desde el punto de vista didáctico. La primera es que es más cercana al lenguaje usual y por tanto más fácil de entender. Unos alumnos, un niño, una niña de 7 años, decir 3 grupos de 4 o 3 veces 4 tiene mucho más significado que decir 4 multiplicado por 3. Conecta mejor con otros estudios, otros desarrollos posteriores de las matemáticas, por ejemplo con las fracciones. Si hablamos de un medio de 6, un medio de 6 está muy cercano a decir media vez 6, ¿no? Esta expresión de aquí, media vez 6, un medio de 6, son expresiones muy cercanas. También conecta mejor con el álgebra. Cuando en álgebra escribimos i más i, que es 2i, ese 2i significa 2 veces i, ahí ese producto es veces. Y tengo contacto con formaciones tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Y en algún momento ya he detectado en aulas de secundaria que realmente los alumnos que cometen errores con el i más i, que a veces escribes i al cuadrado, es un error muy básico, ¿no? Pues en el fondo de ese error o detrás de ese error lo que está es una comprensión no del todo adecuada de qué significa ese 2i que escribimos, ¿no? Que es 2 veces i. También ayuda a entender la relación con la división.
Si tenemos ahí 12 manzanas y preguntamos por hacer 4 grupos iguales, y preguntamos de qué tamaño es cada grupo, es decir, una división de reparto, pues la división es 12 entre 4, el resultado es 3, y eso se traduce a multiplicación como, pues como que 12 son 4 grupos de 3. Si consideramos el otro tipo de división y decimos, tenemos esas 12 manzanas, haz grupos de 4, ¿cuántos grupos salen? La división de agrupar, pues la división es la misma, 12 entre 4 igual a 3, pero ahí la relación multiplicativa correspondiente es que 12 son 3 grupos de 4. Entonces, verbalizar de esa manera esta multiplicación como grupos de, pues creo que ayuda mucho a conectar de forma adecuada la multiplicación con la división. Y por último, la quinta y última, decir veces ayuda a entender la propiedad distributiva. Si ahí tenemos esa expresión y decimos 12 veces 7, queremos descomponer el 12 para calcularlo, ¿no? Pues si decimos 12 veces 7, creo que es más fácil de entender que eso es 10 veces 7 más 2 veces 7, es decir, 70 más 14, 84. ¿Cuáles son los inconvenientes de decir veces? Pues el primero, la resistencia al cambio, la dificultad del cambio, la inercia. Todos lo usual en España es decir por, y entonces interpretarlo como veces, pues implica un cambio que puede no ser sencillo. Sobre todo porque es un cambio que no puede hacer un docente de manera individual porque tiene consecuencias que están básicamente relacionadas con las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que ahí tenemos representado el sentido de la primera parte de la tabla del 2, ¿no? Entonces, si esa tabla del 2 interpretamos como por, ¿cómo la verbalizamos? El por. Pues tenemos 2 multiplicado por 1, 2 multiplicado por 2, 2 multiplicado por 3, 2 multiplicado por 4, etcétera, ¿no? Que es la tabla usual que aprendemos en España. Sin embargo, si decimos veces o grupos de, pues tendríamos que decir una vez 2, 2 veces 2, 3 veces 2 o 3 grupos de 2, 4 veces 2 o 4 grupos de 2, etcétera. Es decir, tenemos que cambiar el orden de las tablas. El 2 en la tabla del 2 iría en segundo lugar. Y claro, hacer ese cambio pues no se puede hacer en un aula en particular. Yo no puedo trabajar las tablas de esta manera en segundo de primaria y que en tercero se trabajen de la otra forma. No tiene sentido, ¿no? Entonces, si hacemos este cambio, hay que hacerlo a nivel de centro, por lo menos a nivel de segundo, tercero, cuarto, cuando se hace el aprendizaje de las tablas. Pero creo que tiene ventajas. ¿Por qué? Porque, claro, un tema importante que también es objeto de cierto debate y sobre que sí me voy a posicionar es el tema de la memorización, ¿no? ¿Hay que saberse de memoria las tablas de multiplicar? Bueno, para eso creo que es importante aclarar, me parece que hay un dilema o una manera de distinguir que me gusta es aprender de memoria o aprender con la memoria. Muchas veces se denosta la memorización porque se entiende como aprender de memoria sin comprensión, ¿no? Desde luego creo que eso estamos mucha gente de acuerdo, yo estoy de acuerdo, en que no es buena práctica empezar diciendo, que es lo digamos más clásico de apréndete para mañana la tabla del 7 de memoria, no entiendas nada, apréndetela. Y ya a partir de ahí haremos ejercicios. La manera que creo que sí se deberían trabajar las tablas es hagamos ejercicios de comprensión, de construcción de la tabla de multiplicar que estemos trabajando y al final de ese trabajo pues ya esa tabla estará disponible en memoria de los alumnos y si no lo está pues podemos hacer un último esfuerzo para que sí que esté en memoria, para que terminen de memorizarla al final del proceso. Podríamos hablar de eso que es aprender con la memoria. Y lo que creo que sí está claro es que si el alumno entiende la tabla, eso facilita la memorización. Muchas veces ocurre en el aprendizaje clásico que al estudiante, a la niña, al niño que está aprendiendo la tabla del 6 clásica, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, hay que decirle que cuente de 6 en 6. Eso ocurre porque no está entendiendo lo que está haciendo. Sin embargo, cuando le decimos o cuando dice una vez 6, 2 veces 6, 3 veces 6, es mucho más fácil que entienda lo que está haciendo y como lo entiende, es más fácil de memorizar. ¿Por qué creo que es importante que al final del estudio, al final de tercero o quizá en cuarto de primaria,
ya tengan disponibles en memoria las tablas, ya se sepan las tablas. Bueno, pues la principal razón para presentarla tengo que hablar 2 minutos de cómo funciona la memoria humana. Los seres humanos tenemos dos tipos de memoria. La memoria a largo plazo, que es donde tengo almacenado lo que me sé, digamos. Si a mí me preguntáis 7 por 5, contesto 35 sin tener que pensar, porque lo tengo disponible en memoria. Me lo sé. Y luego está la memoria de trabajo, que es pequeñita. Depende de las personas, unos parámetros de la inteligencia es cuánto cabe en memoria de trabajo a cada uno, pero nunca son demasiadas cosas. La memoria de trabajo, digamos, es el tipo de cosas en las que estoy pensando conscientemente. Entonces, si yo no me sé las tablas de multiplicar, estoy en quinto, en sexto de primaria, trabajando en una división, por ejemplo, y yo sé construir 7 veces 5, pero no me lo sé, tengo que calcular 7 veces 5 en memoria de trabajo, tengo que hacer la división, el problema, y ya tengo quizá demasiadas cosas en memoria de trabajo y se produce la sobrecarga cognitiva. Entonces, precisamente para evitar eso, tener disponibles en memoria las tablas, saberse bien las tablas de multiplicar, es una ventaja relevante cuando avanzamos en el aprendizaje. Para aprender más de este tema, que creo que es muy importante para los docentes, yo leí sobre este tema pues en los últimos 4 o 5 años y me encantaría haber aprendido sobre esto hace 30 años. Pues os recomiendo esos dos libros donde creo que es una psicología cognitiva muy aplicada al aula, llena de ideas que pueden tener impacto en vuestro desarrollo docente. Entonces, para terminar, en resumen, la expresión 3 aspa 2, lo digo aspa porque, claro, si decimos por, ya estamos decantándonos por una de las dos interpretaciones. 3 aspa 2 puede tener dos interpretaciones, el 3 multiplicado por 2 y el 3 veces 2. Las dos son necesarias. De hecho, al final de primaria, el alumno tendría que entender las dos y saber que puede traducir las dos en diferentes situaciones. Pero creo que empezar con veces o grupos de tiene ventajas didácticas. El cómo verbalizamos las expresiones es muy importante. Este es un primer ejemplo. Si este canal sigue generando vídeos, sigo teniendo tiempo para generar los vídeos, será una de las cosas de las que hablaré frecuentemente. Verbalizar las expresiones de una manera o de otra puede hacer que se entiendan mejor o menos bien y eso tiene un impacto importante en el aprendizaje. Veremos, espero que ejemplos próximamente, más ejemplos próximamente. Y por aquí lo dejamos por hoy. Espero que estoy abierto a vuestros comentarios. Me encantaría recibir, tengo bastantes ideas sobre hacer futuros vídeos, pero si hay cuestiones de las aulas sobre las que creéis que es interesante que comente, tengo ideas que recojo en las formaciones, hago bastantes formaciones de primaria, de secundaria, es donde detecto este tipo de problemas de aprendizaje y el objetivo de este canal es irlos tratando, pero si surgen ideas de los que espero que veáis estos vídeos, pues encantado de intentar atenderlas cuando pueda.